¿Cuáles son los orígenes de cada uno de los apodos de los equipos del fútbol español? Pues ven y averígualo en Punto Cero Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que como bien saben ya estamos a punto de comenzar otra temporada más de las 5 grandes ligas europeas, y ante esto me parece que fue momento de conocer en mayor profundidad a todos los equipos que participan en este campeonato, en donde como lo pueden apreciar en el presente video vamos a hablar sobre el origen de los apodos de todos los clubes de la Liga Española. Y si este video es bien recibido por ustedes y me lo piden mucho en la caja de comentarios, no tengan duda que haré este mismo video en otras ligas europeas, así que habiendo dicho esto, empecemos rápidamente con este video. Bueno gente, les aviso que vamos a comenzar en orden alfabético, en donde todo este gran recorrido lo empieza el conjunto Alavés, el cual es impresionante porque siempre que comienza una temporada el equipo se encuentra en el primer lugar, pero basta con que se juegue un solo minuto de la liga y ya perdieron dicha ventaja. Pero bueno, el Alavés es un equipo muy particular, ya que pertenece al País Vasco y como tal, gran parte de su dialecto y sus símbolos son en euskera, y además de su apodo de abelecistas, el equipo es conocido como el Babazorros, en donde puede que esta palabra suene muy extraña para el resto de personas, pero lo cierto es que es una palabra muy arraigada en la cultura del equipo, en donde según su origen etimológico, en el lenguaje euskera, baba significa haba y zorro se traduce como saco, es decir, el término de babazorro se traduce como saco de habas, y es que como bien sabemos, en el País Vasco, en concreto en la región de Álava, de donde es oriundo este equipo, la producción de habas está a otro nivel, y quienes se dedican al cultivo y almacenamiento de este tipo de legumbres eran conocidos justamente como babazorros, y de ahí viene el peculiar apodo del equipo, en donde hay que decir que en un primer momento, esta palabra era ocupada de forma despectiva por el resto de españoles, asociándolos con la falta de inteligencia y rusticidad, pero con el pasar del tiempo, los alaveses lo terminaron adaptando con orgullo, como símbolo de identidad y como un recordatorio de sus raíces. Pero ojo, porque también hay otra teoría sobre este apodo que es más histórica que las anteriores, en donde sugieren que el término de babazorros viene de un asedio de la región durante la época medieval, en el cual los habitantes colocaron muñecos en las murallas con bolas de babas en sus bocas para simular una mayor cantidad de defensores, y los atacantes al ver esta secuencia comenzaron a referirse a las personas de la zona como babazorros, aunque hay que decir que esta hipótesis es muy rebuscada y tiene escasa validez histórica. Continuando con la lista, ahora es turno a hablar sobre el Athletic de Bilbao, un equipo que es simplemente legendario y que merece todo el respeto del mundo, ya que además de nunca haber perdido la categoría, también es digno de señalar de que el equipo solo juega con jugadores del País Vasco, y a pesar de esto, aún así se mantiene como uno de los grandes clubes del país, en donde es muy valorable que en este mundo moderno, en el cual los equipos muchas veces pierden sus raíces al querer ganar más títulos, el Athletic se mantiene firme con sus convicciones y valores. Y bueno, si hablamos sobre los valores del equipo, es tiempo de hablar sobre su apodo, ya que están íntimamente relacionados, y es que el Athletic de Bilbao lleva el apodo de los Leones, y para saber la razón de su sobrenombre hay que viajar hacia Turquía, en concreto en el siglo III después de Cristo, época en la que vivió el mítico San Mamés. Y claro, si son conocedores de la historia, sabrán que en aquella época estaba presente el Imperio Romano y había una gran persecución hacia los cristianos, y se cuenta que los padres de San Mamés lamentablemente fueron encarcelados y asesinados por no abandonar la fe cristiana, en donde se dice que este santo, tras recibir muchas torturas por parte del gobernador de la zona, los romanos lo llevaron al circo para que muriese devorado por los leones, pero los leones, en lugar de acabar con él, se tumbaron sobre sus pies, ocasionando así la sorpresa de todos los presentes. Pero enfurecido por aquel espectáculo, lamentablemente el gobernador acabó con la vida del joven, clavándole un tridente en el abdomen, y tras convertirse en un mártir, Mamés se convirtió en un santo venerado por el mundo entero, incluida la ciudad de Bilbao, y es por esa razón que no solo el estadio del equipo lleva su nombre, sino que también el apodo de esta institución está inspirado en el recuerdo de San Mamés. Bueno gente, recién comenzamos este video y la verdad es que me sorprendió mucho las historias que hay detrás de cada apodo, ya que por ejemplo yo soy de Chile y en el fútbol chileno literalmente hay un equipo que se llama Deportes Limache, en donde su apodo es el tomate mecánico, solo porque en Limache se hacen tomates, y la verdad que me parece muy gracioso que en España sean tan elaborados con el tema de los apodos. Pero bueno, continuando con el fútbol español, ahora es turno a hablar sobre el Atlético de Madrid, que como bien sabemos es uno de los clubes más grandes de este país debido a su enorme cantidad de títulos, y claro, su apodo más famoso es el de Colchoneros, y nuevamente hay una excelente historia que explica la razón de este apodo, los cuales guarda relación con la industria textil, y es que a mediados del siglo XIX, cuando la ciudad de Madrid se estaba convirtiendo en un importante centro económico y cultural para España, se estaba desarrollando una incipiente industria textil de colchones, en donde en un primer momento los colchones se fabricaban a mano con lana y lino, y eran muy populares para las clases obreras, debido a que eran cómodos, baratos y duraderos. Y claro, esta industria al comienzo del siglo XX estaba viendo un auge, y justamente es en este periodo en donde se fundó el Atlético de Madrid, el cual tenía los colores rojo y blanco, y dio la casualidad de que
los colchones que se fabricaban casi siempre se cubrían con una tela de franjas rojas y blancas, y de ahí vino el apodo colchoneros que conocemos hasta el día de hoy. Y bueno, continuando con los apodos, otro sobrenombre que tiene el Atlético de Madrid es el de Indios, el cual tiene un poco de racismo detrás, ya que este apodo comenzó a partir de la década de los 70, cuando al equipo llegaron muchos jugadores de Sudamérica, los cuales eran morenos y tenían el pelo largo, por lo cual los hinchas rivales le decían despectivamente al equipo como indios, pero como suele pasar, con el paso del tiempo, el equipo aceptó dicho apodo y ahora lo lleva con orgullo a todos lados, aunque hay que decir que hay otra teoría aún más rebuscada que menciona que este apodo viene del cine de vaqueros, en donde el Atlético de Madrid vendrían siendo los indios, debido a que viven al lado de un río, en referencia al río Manzanares, en donde está ubicado el antiguo estadio Vicente Calderón, y porque odian al hombre blanco, en referencia al Real Madrid, lo cual si me preguntan a mí, esa teoría me parece la más absurda que he escuchado en mi vida. Señoras y señores, no se relajen, ya que ahora es momento de hablar sobre el Barcelona, el cual no solo es uno de los mejores equipos de España, sino que también es uno de los mejores clubes europeos, y ante esto, obviamente tiene mucha historia para contar, sobre todo lo que respecta a su apodo, puesto que los hinchas del Barcelona son llamados como culés, y la verdad es que esta palabra tiene un origen muy gracioso, y es que a principios del siglo pasado, el Barcelona ha sido local en un estadio mucho más pequeño que el Camp Nou, el cual era conocido como la Escupidora, la cual solo tenía una capacidad para 6.000 espectadores, y claro, ya en aquel momento de la historia del equipo, la institución era muy popular de la zona y mucha gente lo quería ver, y es por esa razón que los aficionados abarrotaban las tribunas y muchos se tenían que sentar al borde de los asientos de la tribuna más alta, y debido a esto, se dice que en aquel momento, al caminar por las inmediaciones del estadio, lo único que se veían eran traseros voladores, debido a que los aficionados casi que no tenían espacio para sentarse en sus asientos, y claro, en catalán, coolers significa trasero, y con el paso del tiempo, la pronunciación fue cambiando, y a día de hoy, el conjunto de Barcelona es conocido como los culés, un apodo sumamente popular hasta el día de hoy, algo realmente sorprendente. Bueno gente, hagamos un minuto de silencio porque estamos en presencia del primer equipo español que no tiene un apodo interesante, y es que por ejemplo el Celta de Vigo, el cual es oriundo de la Comunidad Autónoma de Galicia, es apodado como los celtistas, el cual obviamente guarda relación con el nombre del equipo, y luego el otro apodo del club es el de celestes, el cual si no son daltónicos sabrán que tiene relación con el color de su camiseta, por lo cual lamentablemente no puedo comentar nada sobre este equipo, aunque para que no se enojen sus hinchas, aún así hay que decir que tiene símbolos interesantes, como la famosa Cruz de Santiago, pero como no es el tema del video, lo voy a tener que dejar para otra ocasión. Señoras y señores, parece que el Vigo entró en una depresión absoluta, ya que tenemos otro equipo que tampoco tiene apodos interesantes, y es que claro, luego de que el Celta de Vigo no hiciera la tarea, vino el equipo de Elche a apoyar moralmente a los celtistas, y es que claro, como ustedes bien saben, Elche es un club que está ubicado en la provincia de Alicante, la cual a su vez se encuentra en la Comunidad Valenciana, y el gentilicio de la gente de Elche es el de ilicitanos, y en un gran brote de originalidad, justamente el club de fútbol de la zona lo llaman también como ilicitanos, algo simplemente decepcionante, aunque hay que decir que este gentilicio es levemente interesante, ya que se llaman ilicitanos debido a que el nombre romano de la ciudad de Elche es Ilici, y justamente del lenguaje latín es que proviene aquel gentilicio, lo cual de cierta forma salva un poco el aburrido del apodo. Atención todos, porque volvemos con los apodos interesantes de la Liga Española, ya que es turno de hablar sobre el otro club de Barcelona, el llamado Español, que como bien sabemos, tiene el apodo de Pericos, el cual promete ser bastante interesante, y la verdad es que lo es, ya que hay dos teorías al respecto de este gran equipo. La primera dice que se debe a cuando se construyó el primer estadio del club, en concreto en el año de 1923, en donde se menciona que la zona estaba plagada de periquitos, y de ahí asociaron aquel pájaro con el equipo de fútbol, mientras que la otra teoría es aún más loca, y es que como bien sabemos, en Cataluña, el equipo más grande y más popular siempre ha sido el Barcelona, le duela que le duela, por lo cual los hinchas del Español siempre han sido minoría, y se cuenta que en aquel primer estadio del equipo les quedaba demasiado grande, ya que nunca lo podían llenar, y ante esto, los periodistas de la zona se burlaban del equipo, mencionando que solo iban 4 gatos locos a ver sus partidos, en referencia a su escasa asistencia, y a finales de los años 20, se hizo popular un personaje animado en las primeras producciones del cine mudo, que se llamaba Félix el Gato, pero en España se vendió como el gato periquito, y como la frase de los 4 gatos locos caló hondo a los aficionados rivales, para burlarse del español, asociaron aquella frase con el gato perico, pasando a llamarlos como 4 gatos periquitos, y se dice que de ahí quedó el apodo que llevan hasta el día de hoy. Una completa locura la verdad, aunque si les soy sincero, es una historia de apodo bastante complicada. Bueno gente, luego de aquella fabulosa historia del Español, volvemos a bajar el nivel, ya que es tiempo de hablar sobre el equipo de Getafe, el cual lleva el apodo de Azulones, y claro, a simple vista el sobrenombre es más que evidente, ya que el equipo juega al azul, y tristemente lo es, así que la verdad no tengo mucho más para comentar, aunque como dato curioso, muy probablemente el azul de su camiseta tenga dos razones, o bien puede ser en homenaje al uniforme de los obreros, o también puede ser en honor al color del manto de la Virgen de los Ángeles, la cual es patrona de Getafe.
Señoras y señores, ahora es turno a hablar sobre otro equipo catalán, y en este caso para comentar sobre un apodo raro. Y es que Girona como tal es un equipo raro, y cuando digo esto, no me refiero a que actualmente pertenece al City Football Group, sino que tiene apodos rarísimos, aunque lo cierto es que todos hacen referencia o a los colores del equipo o a su lugar de origen. Pero hay un apodo en particular que me llama la atención, y es el de Tossut, el cual es una palabra catalana que significa tosudo, terco u obstinado, en donde este apodo, como lo pueden intuir, refleja la actitud perseverante del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, el cual justamente habla sobre el espíritu de lucha del Girona, y lo cierto es que esa fue toda la explicación, no hay más, en donde, si les soy sincero, lo único interesante del apodo es que estaba en catalán, porque si su apodo hubiera sido simplemente la palabra tercos, no hubiera sido tan emocionante, pero gracias Girona por intentarlo. Continuando con este gran video, y ya llegando a la mitad de los equipos, ahora es turno a hablar sobre el equipo de Levante, y si les soy sincero, estoy enamorado de los equipos de la Comunidad Valenciana, ya que todos los clubes me parecen muy interesantes para hablar, y el Levante no es la excepción, puesto que el apodo más particular del equipo es el de Granota, cuyo significado valenciano es el de rana, y la verdad es que tiene una linda historia de su origen, ya que tras la Guerra Civil Española, los clubes de Levante FC y Gimnástico decidieron fusionarse, en donde el primero de ellos tenía muchos jugadores para ofrecer, mientras que el segundo club solo tenía un estadio, y claro, dicho recinto deportivo está ubicado junto al antiguo cauce del río Turia, el cual era un hogar de cientos de ranas, por lo cual rápidamente el equipo fue conocido bajo esta denominación, y de hecho el color verde lo ha utilizado mucho el equipo en sus segundas equipaciones. Pasamos ahora a hablar sobre el Mallorca, el cual tiene el mismo síndrome que el Girona, es decir, tiene un apodo relativamente interesante, pero solo porque está en otro idioma, y es que el apodo del equipo es el de Vermellón, el cual es una palabra catalana que significa vermellón, y que obviamente hace referencia al color de su camiseta, el cual es un color rojo anaranjado semi oscuro. Y ya, eso es todo sinceramente, en donde el otro apodo del equipo es el de Mallorquinistas, el cual me parece que es más o menos obvio de descifrar. Señoras y señores, otra vez tenemos un club que nos hace pensar que tiene un apodo interesante, cuando en realidad solo tiene un sobrenombre en otro idioma, y es que por ejemplo el apodo de Osasuna es nada más y nada menos que Gorriak, el cual a simple vista puede parecer una palabra muy interesante, pero de forma decepcionante, en el idioma euskera, esta palabra significa simplemente rojos, el cual, como pueden intuir, también hace referencia al color de su camiseta. Una tristeza enorme, la verdad, en donde le voy a pedir a todos que me dejen solo en este momento, ya que estoy verdaderamente muy decepcionado. Bueno gente, presten mucha atención, porque cuando todo parecía perdido, vamos a hablar sobre el querido equipo de Real Oviedo, el cual, si son fieles seguidores del canal, sabrán que hablé sobre este club en este video punto cero, y claro, también ahí hablamos sobre el apodo del equipo, el cual es sumamente curioso, puesto que el Real Oviedo es conocido como el conjunto Carballón, y claro, a simple vista, esto puede parecer una palabra más, pero la verdad es que no, ya que Carballo, en la lengua asturiana, significa roble, mientras que Carballón es un aumentativo que viene a significar roble grande, en donde hasta su tala, en el año de 1879, en la capital asturiana, existió un majestuoso roble de más de 500 años de vida, el cual era el símbolo de la ciudad, y en su ubicación actualmente hay una plaza conmemorativa en su honor, y se sembró, junto al Teatro Campo Amor, otro roble conocido como Carballín, en donde tengo que decir que me agrada mucho el lenguaje asturiano, ya que es muy sencillo de entender, y bueno, debido al cariño que le tienen a aquel roble, es que no solo el equipo de fútbol lleva aquel apodo, sino que la ciudad de Oviedo tomó la palabra Carballón como una especie de segundo gentilicio para la ciudad, algo simplemente impresionante. Y si por si esto fuera poco, Carballón también es un dulce típico asturiano, el cual consiste en una masa de hojaldre en 3 pliegues, rellena de una mezcla de huevo, almendra molida, coñac o vino dulce y azúcar. Una completa locura, la verdad, en donde tengo unas ganas enormes de visitar Oviedo y toda su rica cultura, porque tienen que reconocer que este equipo tiene todo lo que un verdadero hombre quiere: roble grandes y dulces. En cuanto al siguiente club, la verdad que volvemos a tener un equipo relativamente poco interesante, ya que el Rayo Vallecano tiene el sorprendente apodo de ser el equipo Rayistas, en clara referencia a su nombre, aunque también le suelen decir Rayito, que es un diminutivo cariñoso para referirse a esta institución, aunque hay que decir que el club también es apodado como el equipo de la clase obrera, debido a que la institución tiene una fuerte identidad y un vínculo muy marcado con el barrio obrero de Vallecas y con todo el sector proletario. Pasamos ahora a hablar sobre el Real Betis, uno de los clubes más potentes de toda Andalucía, y la verdad es que tiene un par de apodos bastante tibios, ya que además de los clásicos apodos que hacen referencia a los colores del equipo, también el Real Betis tiene el apodo de Heliopolitanos, el cual está asociado a sus orígenes del barrio sevillano de Heliópolis, el cual es un nombre simplemente imponente, y que significa Ciudad del Sol en griego, y claro, como son un equipo del barrio de Heliópolis, se deduce que el Real Betis es el conjunto heliopolitano, el cual, a decir verdad, no era un apodo tan asombroso como esperaba, aunque también hay que decir que el club tiene otro apodo, que es el de Verderones, el cual hace referencia a un pájaro con un plumaje verde, el cual tiene exactamente los mismos colores que el club, es decir, tampoco nada del otro mundo.
Señoras y señores, presten mucha atención porque es momento de hablar sobre el Real Madrid, el cual es considerado por muchos no solo como el mejor equipo de España, ni tampoco como el mejor equipo de Europa, sino que hay algunos que se atrevan a decir que es el mejor equipo de la historia del fútbol, y la verdad que tiene argumento de sobra como para tener aquel reconocimiento, pero no es momento de hablar sobre eso en este video, sino que es tiempo de hablar sobre los apodos de este gigante equipo de fútbol, y lo cierto es que el Real Madrid tiene dos grandes apodos bastante interesantes. El primero de ellos es el de merengues, el cual, como pueden intuir, hace referencia al color blanco de su camiseta, pero el segundo apodo particular de este equipo es el de vikingos, en donde podemos decir que hay dos versiones de este apodo. La primera se remonta al año de 1960, cuando el Real Madrid de Di Stéfano, Gento y Puskás conquistó su quinta Copa Europa tras vencer en la final al Eintracht Frankfurt por un marcador de 7-3, y la crónica del diario inglés The Times titulaba aquella noticia comparando el equipo blanco como unos vikingos, debido a que arrasaban todo lo que había a su paso. Y en cuanto a la segunda versión, menciona que este apodo se ve que también por aquellos años el Real Madrid empezó a fichar muchos jugadores alemanes y daneses, los cuales en base a un estereotipo se dice que encajaban en la categoría de vikingos, y como recordarán, también en esa misma época, su clásico rival, el Atlético de Madrid, empezó a fichar jugadores sudamericanos, por el cual el conjunto merengue empezó a llamar de forma despectiva como indios, mientras que el conjunto colchonero hizo lo propio y empezó a referirse al Real Madrid como vikingos, en donde con el paso del tiempo, ambos clubes aceptaron con orgullo dichos apodos. Bueno gente, en cuanto al siguiente club de la lista, por quinta vez en este video, tenemos un equipo que nos hace creer que tiene un apodo interesante, cuando en realidad solo está en otro idioma, puesto que el equipo de Real Sociedad tiene el peculiar apodo de Tuchurdin, el cual a simple vista puede parecer el apodo más genial de la galaxia, pero lo cierto es que en el idioma euskera, la traducción significa simplemente blanquiazul, en referencia obviamente a los colores de la camiseta del equipo, algo simplemente insólito, y no voy a decir ninguna palabra más. Bueno gente, ya llegando a la recta final de este video, toca hablar sobre dos clubes de la Comunidad Valenciana, en donde el primero de ellos, por orden alfabético, es el gigante equipo de Valencia, el cual es conocido en todo el mundo por ser el conjunto Che. Y claro, en una primera instancia, muchos pueden creer que se llama así, en referencia a la gran cantidad de argentinos que han jugado en Valencia, pero la verdad es que no, o al menos no del todo, y es que Che es una expresión coloquial propia de la Comunidad Valenciana, y que viene a significar como el oye, utilizándose coloquialmente para iniciar una conversación con otra persona, aunque ahora que lo pienso, justamente esta expresión también es muy usada en Argentina, por lo cual tenemos un origen de un apodo bastante interesante y con mucha risa detrás. Y bueno, en cuanto al último club de la lista, es momento de hablar sobre el Villarreal, en donde su apodo más famoso es el de submarino amarillo, el cual, como es obvio, hace referencia al particular color de su camiseta, pero además de eso, su origen es bien curioso, ya que proviene de una canción de los Beatles, la cual es Yellow Submarine, y que tuvo una versión en español por parte de la banda Los Mustangs, la cual también se hizo muy popular en aquella zona. Y así, señoras y señores, hemos finalizado todos los apodos del fútbol español, y me gustaría que me dijeras cuáles son tus apodos favoritos de todos los equipos que vimos en la Liga Española. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy .0 Europa, nos vemos.